Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. Comentarle que en este momento me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde en unos minutos más veremos precisamente el desarrollo de una reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, en donde le comento que se estará llevando a cabo la presentación de un documento referente a este centro de investigación de económica y presupuestaria, en el cual presentarán, por supuesto, los impactos que conlleva el presupuesto a las iniciativas que reforman diversas disposiciones en materia de salud. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe. Comenzamos. A nivel nacional, enfocado principalmente en la atención primaria en salud, la prevención y la atención de la población más vulnerable. Por su importancia, la Comisión de Salud acordó la celebración de audiencias públicas de Parlamento abierto a efecto de poder allegarse de elementos suficientes para llevar a cabo un proceso de dictaminación que incluyera las voces y opiniones de funcionarios, trabajadores de la salud, expertos, investigadores, académicos, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general. Posterior a estas audiencias públicas, la Comisión llevó a cabo mesas de trabajo en las que se analizaron las presentaciones y opiniones vertidas en las audiencias y se han intensificado el trabajo de análisis y valoración de toda la información de la que nos hemos allegado. En este contexto, se ha detectado que uno de los aspectos que más han resaltado en torno a la iniciativa, objeto del dictamen, es lo relativo al aspecto económico de la misma, el cómo se financiará el instituto y los servicios que brindará, cuál será el destino de los recursos que actualmente reciben las entidades federativas en el supuesto de que acuerden o no con la federación la prestación de los servicios de INSABI, el impacto presupuestal, la forma en la que se vigilará, auditará y fiscalizará el recurso ejercido, así como la forma en que será ejecutado. Tengo la certeza de que los que aquí estamos presentes estaremos atentos a la información de nuestros invitados, quienes nos proporcionarán diferente información que nos será de gran ayuda para estar en condiciones de elaborar un dictamen sólido, debidamente fundado y motivado, que permita que a esta soberanía votar una reforma que fortalezca la prestación de los servicios de salud a la población menos favorecida en este país y que se sienten las bases de un nuevo modelo de salud que lleve bienestar y desarrollo a todo el territorio nacional. No me resta más que agradecer al diputado Ramírez Cuéllar su interés y el ánimo para coadyuvar en los trabajos de análisis de esta importante y trascendente reforma. Es cuanto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues sin más le damos la palabra al doctor Héctor Villarreal, presidente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchísimas gracias. Para nosotros, como Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, es un enorme honor poder estar ante esta soberanía en una discusión de algo que consideramos importantísimo. Durante el ejercicio de Parlamento abierto, ya lo comentábamos, la reforma al sistema de salud en México probablemente sea, con certeza lo puedo decir, es una de las reformas sociales más importantes del siglo XXI, que para muchos millones de compatriotas puede hacer una diferencia en su forma de vivir enorme. Yo quiero agradecerle al diputado Ramírez Cuéllar y a la diputada Sánchez Galván la invitación, la paciencia, el espíritu de abrir esta discusión fuera de Cámara. Durante el ejercicio de Parlamento abierto, surgió mucho la duda de hasta dónde los impactos presupuestarios o las valoraciones con las que se contaba, esto se había hecho con muy poco tiempo de por medio y todavía con muchas cuestiones en la misma iniciativa que pudieran ser juzgadas como ambiguas, hasta dónde los impactos con los que se contaba eran los correctos
y en última instancia se podía hablar de un nuevo sistema sostenible. Con este espíritu nosotros tuvimos oportunidad de acercarnos con los diputados y decirles, ¿por qué no como centro de investigación con mucha experiencia en perfiles fiscales etarios, con mucha experiencia en impactos presupuestarios, con algunos modelos estadísticos, econométricos, con que cuenta el centro para realizar estas valoraciones, ¿por qué no nos permiten arrojar números? La siguiente, por favor. Un estudio de esta naturaleza, en un mundo ideal, nosotros hubiéramos querido un par de meses para realizarlo, tener oportunidad de hacer entrevistas con actores relevantes, más tiempo para arrastrar el lápiz, vaya. Pero también entendemos que aquí hay una urgencia de tiempo y de abrir la discusión cuanto antes. Entonces, estamos pensando en lo que técnicamente en el mundo de los impactos presupuestarios se conoce como bandas, y es lo que quiero explicar. Pero también, y prácticamente quiero comenzar con eso, es un llamado a la prudencia. De primer golpe, nosotros estimamos que si la iniciativa se pasara en su estado actual, un primer impacto presupuestario rondaría 3 puntos del PIB, algo así como 750,000 millones de pesos. Y eso sin considerar posibles impactos laborales y que muy pronto también tenemos que integrar impactos demográficos que se traducen en impactos en una transición epidemiológica. Entonces, de entrada, aquí sí se tendrían que revisar muchas cosas. El ejercicio al que los invitamos el día de hoy lo quisimos dividir en las siguientes partes. Me cambian la lámina, por favor. Voy a hablar primero de 3 avenidas de costos que creemos que se tienen que incorporar. En la primera, y le voy a pedir ahorita a la maestra Méndez que me apoye, ella coordina el área de finanzas públicas en el CIEP, finanzas públicas y sistemas de salud. Vamos a hablar de lo que técnicamente se conocen como per cápitas. Vamos entonces, y me disculpo por los tecnicismos para la gente que no es especializada en el tema, pero creo que se tienen que presentar de esta manera. Vamos a hablar de per cápitas bajo diferentes escenarios, hablando por afiliación, hablando por uso, y también queremos descomponer los costos de salud por enfermedades. Y preparamos un cuadro que resume toda esta información. Posteriormente, yo voy a volver a tomar la palabra y voy a hablar muy brevemente de los costos laborales. Y el tercer elemento que tendríamos que estar incorporando en un análisis de esta naturaleza es la transición epidemiológica y el cambio demográfico. Le voy a dedicar también un par de minutos al último. Con estas 3 avenidas de costos ya propiamente disectadas, vamos a pasar a lo que consideramos son los elementos que se tuvieran que discutir. ¿Cómo hacer esto viable? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los puntos en los que se tiene o se tendría que hacer énfasis? Entonces, si me permiten, diputados, quisiera pasarle la palabra a Judith Méndez. Gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación también. Para empezar, aquí sí va a estar un poquito pesado, es toda la metodología, pero sí es importante que se analice y que se vea cada una. La cuantificación de un sistema de salud pues nunca es una tarea fácil ni una tarea menor. Hay diferentes vías de llegar a él. Se puede hacer desde diferentes enfoques, entonces por eso es que puede llegar a ser tan diverso y tan complicado. Como mencionó Héctor, lo que hicimos fue utilizar algunas bandas para saber en dónde estaría rondando el costo real del instituto, tal cual está plasmado en la iniciativa. Estos 3 enfoques fueron justo el gasto per cápita por afiliación, por uso y los costos de salud. Cada uno de estos enfoques tiene distintos supuestos
y supuestos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer implicaciones. Entonces, el primero es utilizar el gasto per cápita por afiliación. Aquí lo único que hacemos es tener todo el presupuesto ejercido entre el total de población afiliada, y esto es lo que vamos a aplicar a la población que esperaríamos estuviera beneficiada, en este caso de lo que sería el INSABI. Aquí hay dos supuestos fuertes e importantes. El primero es que la tasa de atención aproximada es del 40%. ¿Por qué? Porque estamos nivelando, digamos, el per cápita de lo que era el Seguro Popular a el valor del IMSS. Y el IMSS es un instituto que actualmente también cuenta con saldos deficitarios en su seguro de enfermedades y maternidad y con una tasa aproximada del 40%. Entonces, más bien a lo que estamos nivelando es a esta tasa del 40%. El segundo supuesto es que los gastos per cápita reflejan los costos de salud. Este también es importante porque el dato que estamos tomando es el presupuesto tal cual, como viene con la inercia que trae, y si bien está ligado a una cuota, esta cuota no está actualizada a los costos de salud. Entonces es importante tener en cuenta que estamos tomando ese per cápita con todos los supuestos que ya trae detrás. Tomamos las cifras de autorreporte de la ENIG, de la más reciente, 2018, que se acaba de publicar ahorita en julio, y también el supuesto importante de que aquí no estamos incluyendo lo que nos costaría contar con la infraestructura, con recursos físicos y humanos suficientes para atender a la población. Aquí únicamente es el per cápita, suponiendo que están las instituciones suficientes para atender. Que la infraestructura aguanta atender 75 millones de personas. Este es el cuadro de parámetros que se utilizaron. Si pueden ver aquí a lo que llegamos primero con esta estimación de gasto per cápita por afiliación es a 4 escenarios, y ahorita les voy a enseñar en los resultados. Básicamente pueden ver el valor de 2 gastos per cápita porque el primero corresponde tal cual al presupuesto ejercido del IMSS entre la población afiliada, pero el segundo es un dato que proviene del informe originario, tal cual, que publica el IMSS, que tiene el gasto por afiliado al seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, de esta manera es que logramos hacer una banda donde aquí tenemos, la población que se atendería o que se está atendiendo actualmente en el Seguro Popular e IMSS Prospera, que ronda los 53 millones de personas. Si realmente quisiéramos atender a toda la población que no cuenta con seguridad social, tendríamos que sumar los más de 20 millones de personas que actualmente no están en ningún instituto. De esta manera llegaríamos a los 75 millones de personas, al menos como una población potencial real. Los resultados son estos que nos dan justo una banda. En realidad son 4 escenarios. Un escenario que contempla el gasto per cápita del presupuesto ejercido y el otro que tiene los datos de tal cual el informe del IMSS. Entonces son datos oficiales que están públicos. El primer escenario es con un gasto per cápita y ese aplicarlo a toda la población de Seguro Popular, que nos da alrededor de 300,000 millones de pesos, o si queremos entonces cubrir al total de la población, se eleva a 472,000 millones de pesos. Si tomamos los datos tal cual del IMSS, los valores son un poco más elevados y oscilan entre 400,000 y 600,000 millones de pesos. Entonces, esa sería nuestra primera aproximación por afiliación. Ahora, en esta segunda estimación por usuario, aquí lo que hacemos es igual, de nuevo, el gasto ejercido de la institución, pero ahora entre el número de usuarios. De esta manera nos da un gasto promedio por usuario, y la diferencia se hace entre un usuario del IMSS y un usuario del Seguro Popular. Esto se aplica a toda la población nuevamente que queremos atender. Ahora, aquí los supuestos, el supuesto importante que se relaja es el que hablábamos de tasa de atención de 40%, porque aquí ya no estamos nivelando tal cual a esa tasa de atención, sino que estamos hablando de atender a toda la población que reporta tener alguna necesidad de salud. Entonces, aquí digamos que ya es un segundo escenario mucho más específico y puntual. Nuevamente están los supuestos del uso de la ENIG y de la infraestructura, que es un supuesto importante. Los parámetros
Estos se obtuvieron de la encuesta de ENIG 2018. Aquí lo que capturamos es la población de usuarios, tanto de Seguro Popular como de IMSS, pero también la población, hay una variable ahí que entra, se les hace la pregunta de si tuvieron o reportaron alguna necesidad de salud, que tuvieran que atenderse, independientemente de si buscaron la atención y si recibieron la atención finalmente. Entonces, lo que hacemos es obtener este gasto por usuario y aplicarlo a la población que lo necesitó. De esta manera, otra vez, los escenarios están definidos de acuerdo a la población que vamos a atender. Si vamos a atender a los 53 millones que actualmente están afiliados a Seguro Popular y o IMSS Prospera, o si queremos atender a todo el universo que tenemos actualmente de población sin seguridad social, que son los que ya ascienden a 75 millones de personas. De esta manera tenemos otra vez 4 escenarios donde podemos, esta diferencia entre un usuario del Seguro Popular y un usuario del IMSS es importante porque aquí se estaría capturando no solo la diferencia en calidad de servicios, sino también una diferencia de paquetes. Si vemos los resultados, aquí había otra tabla acá. Bueno, aquí el gasto per cápita, por ejemplo, por usuario de Seguro Popular, ronda los 11,000 pesos, a diferencia del usuario del IMSS que ronda los 21,000 pesos. Esta diferencia sí podría atender tanto a calidad como a una diferencia en el paquete de servicios. Entonces, este escenario por eso es importante, porque podría estar capturando esta diferencia, que es lo que busca la iniciativa al ampliar hacia todas las intervenciones. Entonces, de esta manera tenemos resultados para el paquete del IMSS que pueden llegar incluso a más de 1 millón de millones. La tercera estimación fue saliendo un poco de esta lógica de gasto per cápita y de gasto por usuario. Si queremos hacer un costeo de salud, tendremos que estar hablando de cuánto nos cuesta atender la salud y cada una de las intervenciones. Y esto aplicarlo al total de población que tenemos y también al perfil epidemiológico, de qué nos estamos enfermando. Entonces, bueno, de esta manera lo que quisimos hacer es lograr capturar el mayor número de intervenciones. Lo logramos utilizando un paquete esencial que sugiere la OMS y adaptándolo al caso mexicano con algunas enfermedades crónicas como cáncer de mama, cervicouterino, depresión, cáncer de próstata, diabetes. Y sumamos actividades de prevención también para toda la población que estaríamos atendiendo por grupos etarios, desde recién nacido hasta más de 65 años. Y utilizamos también los datos del anuario de morbilidad para las enfermedades infecciosas, donde hablamos de las 12 enfermedades más comunes y cuánto nos costaría tratarlas. Entonces, de esta manera llegamos a un total de superior a 700,000 millones de pesos. Este sería el resultado si queremos atender de estas intervenciones, solo de estas, a toda la población que actualmente se está ofreciendo o se estaría ofreciendo este instituto, que serían 75 millones de personas. Finalmente, en cuanto a estos números, el impacto presupuestario lo tomaríamos al restar de estos costos, de cada uno de estos costos por estimación, de costos de salud, costo de per cápita por afiliación y el per cápita por usuario, le tendríamos que restar el monto que, si aquí ven, ya lo había puesto muy chiquitito para tenerlo de referencia. El total de Seguro Popular y FASA ronda los 168,840 millones de pesos. Esa cantidad es lo que tendríamos que restar para obtener el impacto presupuestario, y a lo que llegamos, aquí son los números, tal cual en pesos, pero me gustaría presentárselos aquí como puntos del PIB. Llegamos a oscilar entre al menos más de medio punto del PIB, que es 0.65 puntos del PIB, que era en el escenario mucho más conservador, utilizando un gasto per cápita simple, con una tasa de atención 40%, que no nos garantiza entonces la atención real a toda la población, hasta 3.63 puntos del PIB, adicionales a lo que ya se había restado por concepto de Seguro Popular y FASA.
Entonces, este sería el cuadro de resultados en cada escenario, dependiendo la población a la que queramos atender, dependiendo los supuestos que tomamos en cada escenario y las implicaciones que va a tener entonces en la población. Le paso la palabra a Héctor. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer énfasis en algo que expuso Judy. Los números que presentó en la última tabla, y esto es muy importante para dimensionar el problema, serían impactos presupuestarios netos. Es decir, sí, inmediatos por un lado y netos por el otro, en el sentido de que ya se está descontando gasto actual. Esto es muy importante para cuidarnos de doble contabilidad, porque es muy fácil hacer cuentas alegres y decir, yo tengo una bolsa de dinero aquí y la voy a... No, ya se descontó, ya se descontó. Entonces, un segundo elemento que nos parece muy importante considerar con el nacimiento del INSABI se refiere a los costos laborales y a todo este problema de la basificación. Para jugar con escenarios más conservadores, debo aclarar que no estamos metiendo nada que tenga que ver con pensiones, con derechos adquiridos. Creemos que ahí habría una jurisprudencia complicada. Entonces, nos estamos yendo al primer impacto en costo laboral, que es cuando usted basifica a alguien que estaba por honorarios y empieza a trabajar ya por Ley Federal del Trabajo, apartado A. Estamos tomando en cuenta los salarios del tabulador de la zona 2. Lo hicimos por estados, digo, aquí los números se ven muy chiquitos, pero esta presentación, por supuesto, que la dejamos en cámara. Además, debo aclarar que hoy en la mañana el documento que da sustento a esta presentación ya está en internet, lo puede bajar cualquiera que le interese. Lo descompusimos por estados y había por ahí también el riesgo de decir, a ver, pero es que el impacto debe ser más chico, Héctor, Judy, Ciep, porque para eso tenemos el FASA. Cuidado, el FASA ya lo descontó Judy en los per cápitas. Entonces, este sería otro impacto neto, que nosotros, conservadoramente, estimamos en el orden de unos 18,000 millones de pesos más. Incluso por aquí pusimos una tabla de cómo se vería si esta basificación fuera gradual, comenzando por médicos de especialidad, después médicos generales, después enfermeros y progresando hacia trabajadores administrativos. Entonces, costo laboral es la segunda avenida que se tiene que tomar en cuenta. Nosotros pedimos que si el INSABI va a basificar a personal de los estados, estamos muy a favor de los derechos laborales, no nos malinterpreten, pero se tiene que poner el impacto presupuestario muy claro y se le tiene que encontrar una fuente de financiamiento. Porque si no, es un lastre con el que nacería el instituto y por ende todo el sistema de salud pública. Tercero, y esto es algo de lo que se habla muy poco. A ver, la población mexicana está envejeciendo a una tasa muy acelerada. Entonces, con un modelo estadístico grandote, lo que hicimos fue incluir perfiles epidemiológicos de la población mexicana para ver cómo cambiaría la demanda de servicios de salud. Entonces, esto toma en cuenta, además, es específico para la población mexicana. Ya Judy hablaba de algunas enfermedades a las que somos más proclives, también nuestro perfil genético nos lleva a tener una mayor propensión a la diabetes, cosas de ese tipo. Entonces, estamos usando perfiles epidemiológicos específicos para población mexicana. Cuando tú mezclas estos perfiles y al mismo tiempo metes las proyecciones de CONAPO, entendemos que no se puede hablar de una reforma al sistema de salud público en México sin tomar en cuenta transición demográfica, transición epidemiológica.
el aumento en costos son muy considerables. Los 3 grupos de enfermedades que Judy ponía en el tercer método de estimación los separamos y son las gráficas de abajo, y esto es como van sumando en pesos de 2018, perdón. Y nos propusimos un segundo ejercicio que espero que sirva para nuestra concientización. Dijimos, ¿sabes qué? En lugar de ponerlo en pesos constantes de 2018, ¿qué tal si lo ponemos en puntos PIB? Vamos a asumir que la economía mexicana creciera los siguientes 20 años a una tasa del 2.5%. Bueno, el efecto entre crecimiento poblacional, pero muy particularmente el efecto envejecimiento, nos lleva a un incremento en el sistema de salud público, ya descontando inflación y ya descontando crecimiento económico, crece el gasto en salud pública a una tasa del 4% anual. Entonces, a pesar de asumir una economía más grande, un país más rico, como quiera, como porcentaje de esa riqueza total, tendríamos que estar gastando más en el sistema de salud público, lo cual no debiera ser sorprendente, caray. Miren, ahí son 4 puntos del PIB, no estamos considerando a la gente que está en IMSS e ISSSTE. Si los incluyéramos todo, de repente este número ahí en el 2035 nos brincaría por ahí entre un 7 y un 8% del PIB. Y alguien puede decir, oigan, es mucho. No, no es mucho. Cualquier país de Europa Occidental con un perfil gasta el 9 o el 10, siendo mucho más ricos que nosotros, y entonces, si pudiera subir mucho más. Entonces, es un número conservador, pero que nos tenemos que poner a discutir y hacer política pública con perspectiva demográfica. En general es muy importante, en el sistema de salud es vital tomar eso en cuenta. Quisiera dejarte, yo cierro con 3 láminas. A ver, dar este tipo de mensajes de costos, de proyecciones y todo en viernes, yo sé que a todo el mundo le deja el estómago chiquito. No quisiera que quedara solo en eso. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Primero, la misma iniciativa de ley, en sus artículos 25 y 26, nos propone una transición ordenada. Se habla de extensión progresiva, se habla de regionalización, se habla de escalonamiento. Tenemos que agarrarnos por ahí. Nosotros proponemos que se esté pensando en una transición de 2 años, que nos permita ver reglas de operación específicas. 2 cosas más. Tenemos que hablar de cofinanciamiento. Este tema es clave. Si de repente nos metemos con esta idea muy sexy de que vamos a financiar un sistema de salud universal con impuestos generales, llevamos 2 años revisando los números, no hay manera. No hay manera, se los garantizo. Ahora, podemos aprovechar, y esta es otra cosa que quisiéramos proponer, el nacimiento del INSABI para que se convierta en la gran cámara de compensación del sistema de salud público en nuestro país. Esto nos puede permitir una mayor integración entre sistemas, ver costos unitarios, ver cómo se comunican los sistemas, ver cómo comparten infraestructura y cómo se netean los servicios que le presta un subsistema a otro. Transición ordenada, tenemos que ponernos a discutir qué implica federalización y cuál sería el proceso para operarla. Proponemos revisar y modificar los objetos y funciones que vienen en el INSABI en la iniciativa actual. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente con artículos 25 y 29. La iniciativa en su estado actual es muy ambigua en qué ocurriría con el FASA, qué ocurriría con varios de los financiamientos, qué pasa con estados que no participen. Tenemos que ver cuáles van a ser las aportaciones estatales y tener mucho cuidado con la eliminación de cuotas. Nosotros queremos poner sobre la mesa el concepto de corresponsabilidad entre población, entre sector privado, entre sector público, en sus diferentes órdenes de gobierno. Tenemos que discutir quién paga qué.
Y también pensamos que es una buena oportunidad para que el Consejo de Salubridad General, institución que ya funciona en nuestro país, determine cuáles serían las intervenciones que va a cubrir el fondo y con qué calendario, cómo se transita. Y por último, comentarios. A ver, yo creo que hay muchas cosas valiosas en esta iniciativa. El sentido de urgencia lo compartimos. Cuando pensamos en que hay entre 20 y 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud público, pues es para que se le encoge el corazón a cualquiera y que digas, tenemos que hacer algo urgentemente. Pero ahí empieza por priorizar población objetivo. Incentivos. Tenemos que tener mucho cuidado con querer darle a todo mundo los mismos servicios con esquemas de pago diferenciados. Ahí puede haber problemas fuertes. Segundo, el financiamiento suficiente, con fuentes y corresponsabilidad, es la única forma de que migremos a un sistema de salud sostenible. Si no se habla de financiamiento con corridas, que nos sintamos a gusto, que estén claramente definidas, a la vuelta de la esquina nos podemos meter en un problema enorme que incluye colapso de subsistemas y que incluye que eventualmente el sistema como un todo simple y sencillamente se vaya haciendo chiquito, y que lo que hemos observado de la necesidad de intervención de farmacias, etcétera, 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 que ojo, el problema no es que entre el sector privado, el problema es que entre por obligación, por necesidad, porque el sector público no puede dar un servicio. Y bueno, hay decisiones urgentes, hay que sopesarlas y ponderarlas contra las prudentes y que logremos un buen balance. Es cuanto, diputados. Bien, yo creo que podemos pasar a la etapa de preguntas. Pablo, anotamos primero Pablo. Diputado Pablo Gómez, le pasamos el micrófono. Gracias. Muchas gracias, colegas. Buenas tardes. Qué gusto verlos de cerca después de este receso tan prolongado que ha tenido el Congreso. Gracias por venir y estar aquí presentes, las personas invitadas. Gracias por la exposición que nos acaban de dar. Yo quisiera más que nada hacer un comentario. México es uno de los países que en materia de salud están en peor situación en América Latina. No voy a hablar del resto del mundo porque no nos vamos a comparar con el mundo en desarrollo, con los sistemas de salud social que hay en algunos países europeos que son impresionantes, ¿no? No podríamos hacer eso, pero eso queremos, nosotros también, y en algún momento pues hay que empezar. Lo malo es que en México, en lugar de empezar, no solo no se empezó, sino que hemos ido atrás. No hay pocos países en América Latina en donde la gente de su bolsillo, porcentualmente hablando, asuma la compra de medicamentos y de servicios médicos. Somos campeones. O sea, nosotros, el mexicano común y corriente, la mexicana común y corriente, de su bolsillo saca más dinero que en la mayor parte de los países de América Latina. Pues esa es una situación que tenemos que contemplar al hablar de la extensión de los servicios. Se extienden los servicios y eso representa una disminución de gasto directo en medicina de las personas más pobres de este país. ¿Pueden llegar a tener un servicio tan bueno como los que cotizan? Sí, compañero, sí pueden, con todas las disonancias sociales
que a algunos pudiera parecerles. Sí pueden. ¿Saben por qué pueden? Porque tienen derecho. Nada más. Y porque el Estado está para garantizar derechos, no para dosificarlos. Los dosifica porque no tiene dinero. Sí, pero es por eso, porque no alcanza, no por política. No puede haber política de dosificación. Eso es lo que hemos tenido aquí. Hicimos sistemas diferenciados, profundamente diferenciados, en casi todo. ¿Por qué? Porque se busca una sociedad profundamente diferenciada, socialmente. Y lo que nosotros planteamos, lo que plantea la Cuarta Transformación, es remontar esa herencia, esa manera en que se construyó el país, profundizando la diferenciación social. Entonces hay que empezar a luchar a favor de esa diferenciación de carácter social. Bueno, cualquiera diría, bueno, es un gigantesco proyecto, claro. Sí lo es, y no nos da tiempo en 3 años de legislatura resolver, ¿verdad?, ni en 6 años de presidencia, ¿no? También lo sabemos. Tiene que ser un proyecto más continuo. Este asunto de los 20 millones que no tienen acceso a ningún sistema, lo tenemos que empezar cuanto antes a resolver. De acuerdo. Es decir, ya se nos hizo muy tarde, pues ya no se nos puede seguir haciendo más tarde. Este es el planteamiento. Y también los que estaban alojados en el Seguro Popular o están alojados. Seguro Popular, pues es muy discutible todo este asunto y cómo ha funcionado. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo es modificar la idea de esa clase de servicios médicos. La relación entre la persona que tiene derecho al servicio y el Estado que tiene obligación de garantizarlo. Esa es la cuestión. Así de sencillo. Yo creo que sí tenemos que llegar a 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, con un Producto Interno Bruto mayor que el que tenemos para salud. Sí. Y aún así es muy moderado ese nivel. Pero a nivel de Brasil, Brasil es un país que tiene un grado de desarrollo semejante al de México, tiene muchos más habitantes, ¿no? Y tiene un Producto Interno Bruto mayor también. Pero ellos están invirtiendo, el Estado brasileño, un poquito más de 9 puntos del Producto Interno Bruto. Para llegar al nivel de los subdesarrollados, nos falta. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Más aún, como todos los países en general del mundo, en donde aquí se ha planteado el asunto de la modificación de la pirámide demográfica, ¿no? Se está ensanchando en la punta. Entonces, eso genera un mayor gasto en salud, evidentemente, porque se requiere mayor atención de salud para las personas de mayor edad. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esto también pues va a generar pues un redoblamiento del esfuerzo. Como en algún momento lo tenemos que empezar a hacer esta ley, esta modificación de la ley, requiere de un elemento muy importante. El ajuste en el gasto que hay que hacer, se tiene que hacer. Pues estamos hablando de la salud. No para resolver 100% del problema, que no, eso es imposible en este momento, en un año no, eso no se puede. Pero sí para hacer el inicio. Ya no regresarnos,
avanzar un poco en un nuevo esquema. Yo creo que pues aquí la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda pues van a tener que hacer un gran esfuerzo por hacer consistentes las cifras, ¿no?, del proyecto de presupuesto. ¿Dónde vamos a ubicar el impacto presupuestal o presupuestario de esta reforma? Pues en el presupuesto. Y cuando nos llegue el presupuesto lo vamos a tener que revisar, a ver si efectivamente, ¿no?, a ver si efectivamente la parte necesaria en materia de salud está servida o no, hasta dónde, o cómo, o qué. El presupuesto no solamente es un montón de cifras, el presupuesto es básicamente un montón de proyectos, un montón de tareas, un montón de programas y ante todo pues un montón de propuestas para resolver problemas de la sociedad. Nada que no sea eso justifica los presupuestos. Bueno, antes pues, la corrupción ustedes saben que era un justificante mayúsculo, ¿verdad? Pero ya no estamos en esa época, afortunadamente. Entonces vamos a seguir en esta pelea y vamos a tener que así, sí, ustedes lo han indicado así, en proyección, hacer un ajuste. Eso es inevitable. Ahora, ¿de dónde va a pasar? ¿Va a salir en un momento donde no va a haber modificaciones de tasas impositivas ni nuevos impuestos? Pues yo creo que nos corresponde ahorita en un primer nivel esperar la propuesta, a ver cómo lo van a resolver los del gobierno, revisarla y hacer lo que tengamos que hacer para que ajuste. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Enseguida solicita la palabra el diputado Javier Hidalgo. Gracias. Bueno, también me da mucho gusto verlos de nuevo. Agradecerle mucho al doctor Juan Villarreal este trabajo que nos presentan del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestaria. Quiero comentar que sí me hubiera gustado que pudiera considerar 3 temas el estudio. Uno, cuánto se destina del PIB en México al tema de la salud, cuánto se le destinaba. Tengo entendido que en los últimos 10 años se ha reducido la cantidad, que ha pasado 3% que se destinaba en la primera década del siglo, a 2.3% en este tiempo. También en el mundo, cómo están los recursos, los presupuestos. Este dato que daba Pablo Gómez de Brasil, que en promedio en Latinoamérica estamos hablando del 4.5%. Y si es verdad, Colombia tendría el 6.6% destinando de su presupuesto interno bruto a salud. Y no se diga los países escandinavos, donde estamos hablando del 12% del presupuesto. Hoy lo que estamos haciendo en esta reforma es buscar cumplir con lo que dice el artículo 4 de la Constitución, donde se marca el derecho para que todos los mexicanos tenemos que acceder a la salud como un derecho, responsabilidad del Estado, por lo cual tendríamos que destinar los recursos suficientes para garantizar ese derecho que marca la Constitución. El otro tema que me parece muy importante es esta idea sobre cómo lo vamos a evaluar en función del perfil epidemiológico que tenemos en México, en función de las enfermedades que padecemos, sobre todo las enfermedades crónicas, ¿no?, degenerativas. A mí me hubiera gustado, no sé si se tiene, los datos de lo que significa cada una de estas enfermedades, porque no es lo mismo la diabetes, qué implicaciones tiene en el número de enfermos,
con las implicaciones presupuestarias al cáncer, a los problemas de corazón y además lo que podría significar si tomamos acciones urgentes de prevención de estas enfermedades. O sea, ¿cuánto te va a implicar si continuamos con la lógica que tenemos ahorita de crecimiento de estas enfermedades crónico-degenerativas? Y si hay manera, ¿cuánto tendríamos de ahorro en el caso de su prevención? Y el tercero también es algo que ha planteado el presidente de la República sobre el costo de las medicinas. ¿Cuál es el costo de las medicinas que implica en este estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje y cómo podríamos esta propuesta, además de compras a granel y toda esta estrategia, cómo podría reducir estos costos y este impacto presupuestal? Le agradezco de nuevo este estudio y esperamos su respuesta. Muchas gracias. Le damos paso a otro de los compañeros diputados antes de hacer los comentarios. Estaría la palabra con el diputado Reginaldo Sandoval. Muy buenas tardes. Preguntar al ponente sobre el tema de este asunto de salud en realmente un problema delicado, demasiado descompuesto. No tenemos un sistema de salud, aunque digamos un sistema, está todo atomizado, no hay forma de que lo compongamos pronto, pero hay que ponernos a trabajar y es la iniciativa que ha mandado el presidente para intentar medio enderezar el asunto. La pregunta sería si ustedes tienen también alguna investigación o algunos datos de que debemos de cambiar también la ruta, porque estamos todavía en el tema de la prevención, digo, de la curación y no la prevención. Y en la ruta de la prevención, una de las enfermedades que más graves está es el tema de la diabetes y esa viene en el tema de la alimentación, el tema de la obesidad, como problemas de salud pública graves. Ahí la pregunta sería si ustedes tienen algún avance, incluso unas diputadas ya han presentado iniciativas sobre el tema de los etiquetados que son los que generan el tema de la diabetes y este tipo de enfermedades y ver ahí yo creo que pudiéramos avanzar mucho para prevención, si lográramos que esta Cámara avanzara en el asunto de los etiquetados y meter todo un concepto de alimentación, que se ha destrozado el tema de la alimentación mexicana, producto de la comercialización y producto de que se ha soltado el tema de que todas las compañías, empezando por la Coca-Cola, empezando por las Sabritas, empezando una serie de productos que llegan a las escuelas con los niños y se les vía la publicidad, se les forma esa necesidad y estamos teniendo problemas serios. Valdría la pena que esa ruta también, un poco si la tienen, nos la comentaran. Y hacerle otra pregunta, en la ruta de las medicinas traemos serios problemas, porque ya somos muy dependientes, ya no avanzamos en la industria farmacéutica nacional y tenemos problemas de muchos medicamentos. Y luego tenemos el otro problema que monopolizó el tema de la producción de medicinas. En esa ruta también preguntar si tienen alguna idea de que pudiéramos pensar en que hagamos algunas empresas públicas o con capital combinado, porque creo que el tema de la producción de medicinas lo debemos de poner como un producto como un tema de seguridad nacional, porque si nos quedamos sin medicinas va a ser verdaderamente triste la cantidad de enfermos que vamos a tener y no vamos a poder avanzar. Entonces quisiera escuchar sus comentarios en estas cosas que he comentado. Sí, no sé si pudiéramos cortar a 3 preguntas, escuchar a los ponentes y luego otras 3 preguntas si se requiriera, ¿le parece? Ok, gracias. Entonces le damos la palabra a los… Sí, tengo
una primera reacción. Comienzo con los comentarios del diputado Pablo Gómez. Digo, yo estoy muy de acuerdo y nosotros no negamos el derecho. Más aún, creo que es una tragedia que tantos mexicanos no tengan acceso al sistema de salud pública, y yo creo que es un derecho que en el orden que marcan nuestras mismas leyes debería tener una jerarquía muy importante. Probablemente los juristas me digan, lo tienen, en la práctica presupuestaria no ocurre. Que esto nos obliga a pensar en muchas cosas. Miren, voy a ser muy cándido. El problema es que las eficiencias y el combate a la corrupción, donde hay que meternos durísimo, tiene sus límites. Entonces, ahí va a haber un punto donde ya no va a salir más dinero. También, por ejemplo, está la tentación, se puede discutir, existen reservas que por el Fondo de Gastos Catastróficos o reservas de tal o cual seguro y todo, usarlas como paliativo para una emergencia, pues lo tenemos que discutir, porque aquí en finanzas públicas hay un principio: gastos permanentes con fuentes permanentes. Vender de repente la vajilla de la abuela, pues te saca de un apuro, pero no es solución de largo plazo. Ahora, lo que usted dice es muy cierto, y complementando con una pregunta que hacía el diputado Hidalgo, a ver, los datos en México son estremecedores. El gasto público en salud anda por ahí del 2.45% del PIB, el gasto privado es 2.5%. O sea, rebasa al gasto público. Y hay muchos problemas que se desprenden de ahí. Algo para quitarle el sueño a más de uno. El año pasado, creo que fue en octubre, noviembre, las consultas en farmacias privadas rebasaron el número de consultas en el IMSS. Para empezar a dimensionar el problema. Ahora, ¿cómo podemos vivir al mismo tiempo con este problema de urgencia y siendo responsables? Yo creo que hay manera. Se tienen que atender poblaciones que están muy vulnerables, pero inmediatamente tenemos que entrarle a la idea de integración de sistemas de salud. Ahí, por ejemplo, están las clínicas del IMSS Bienestar, que probablemente se tendrían que mandar a la línea de fuego casi inmediatamente, con un programa y con presupuesto. Probablemente sería muy costo efectivo para empezar a atender. Por eso la importancia de estar hablando de esta transición y de cómo la planeamos. Ahora, el problema, y una disculpa que insista tanto con las fuentes de financiamiento, es que de repente México tiene una presión fiscal de 13 puntos a nivel federal, le metes las cuotas a la seguridad social, te brinca 14,5% del PIB, los estados, todos los gobiernos subnacionales, lo que recaudan no llega al 1%. Entonces, toda la presión fiscal de nuestro país se queda por ahí del 15.1, 15.2, agarramos otros 2 puntos de Fondo Mexicano del Petróleo, andamos sobre 17. Un país como Brasil, a lo mejor es otro extremo, una vez que le metes la recaudación de los gobiernos subnacionales, se va como a 36-37% del PIB. Entonces, dice, ahí son comparaciones que nos vamos a tener que poner a discutir. Y si de por sí es poco el dinero, tenemos el problema de las pensiones. Ojo, en el siguiente presupuesto va a rebasar 4% del PIB, quizás un 4.1, 4%, 4.2. Nosotros como centro de investigación proyectamos que en el 2020 quizás el gobierno federal gaste más en pensiones que toda la recaudación del IVA. Salvo que el esfuerzo tributario dé muchos frutos y brinque con todo este combate a los factureros. Si no, el gasto en pensiones va a estar por arriba de la recaudación de IVA. Ya cuando le meten incluso la no contributiva pasa el billón. Sí, justamente. Y entonces dices, ay, híjole, son muchos, y no hablamos de servicio de deuda y la necesidad de infraestructura, los programas prioritarios del presidente. Hay que poner muchas cosas que a ver cómo financiamos. Y
muy ligado, creo que ahí respondí parte de lo del diputado Hidalgo. De cualquier manera, con mucho gusto, revisamos nuestras bases de datos a ver qué le podemos mandar desglosado por enfermedades crónicas, y sí tenemos bastante. Y el tema de medicinas, que también lo conecta con lo que decía el diputado Sandoval, yo creo que es uno de los temas más apasionantes. A mí me parece que la industria farmacéutica está en buena disposición de sentarse a platicar. ¿Dónde tiene que entrar el sector público? Lo tenemos también que explorar y hacernos a la idea que vienen muchos instrumentos nuevos que a lo mejor les tenemos que abrir la puerta, si no, no va a haber dinero que alcance. Por ejemplo, tratamientos donde el sector privado comparta una parte del riesgo. ¿Sabes qué? No me estás dando buen desempeño, no te pago. Y empezar a desarrollar también una serie de seguros que estén enfocadas a la gente más pobre del país, con más necesidad, que no se queden fuera de esto. Entonces, yo creo que ahí como legislatura el reto que tienen es enorme. Creo que habemos diferentes actores en sociedad civil con muchas ganas de trabajar con ustedes. Y yo quisiera cerrar con lo que dice el diputado Sandoval. Yo creo que la prevención juega un rol importantísimo y vamos a ver dónde topa. Hablemos de etiquetar impuestos, pero también hablemos de etiquetar gasto. Por ejemplo, cuando se subió el IEPS a refrescos, una de las justificaciones más importantes en exposición de motivos era la creación de esta red de bebederos en escuelas públicas. Corrígeme, Judy, ¿cuánto se terminó gastando? ¿El 10%? Una de nada de lo recaudado para proveer cosas tan esenciales como agua potable. Se fue al ramo 23 y se lo tragaron por ahí. Entonces, sí tendríamos que pensar en este diseño completo. Yo creo que la prevención sí funciona. Incluso por ahí hay hasta propuestas más audaces, o sea, de que si tú estás en buen peso y todo, tú te presentas el día de tu cumpleaños con un acta de nacimiento, y si estás en buena talla y peso, el gobierno te da 1,000 pesos. Si alguien, policías aquí en la ciudad, sí, ese tipo de incentivos. Y a la vuelta de la esquina y en el pase de los años generaría muchos ahorros para el sector público, pero a lo mejor sí ya tenemos que abrirnos a discusiones un poco más heterodoxas ahí. Bien. Gracias. Nada más para hacer un comentario. Respecto a toda esta información, sí les quisiera hacer esta invitación. Nosotros como ACE, todas las investigaciones que tenemos de salud están públicas y las pueden consultar en este momento en la página. Ahí tenemos incluso un documento específico que analizamos y publicamos el año pasado y que hablaba de todo el sistema de salud y cuáles eran los retos de cobertura y financiamiento. Ahí viene cuánto se destina actualmente en puntos de PIB, cuánto destinan otros países. Hablamos de la prevención y de cómo actualmente en México se hace una prevención primaria y no necesariamente secundaria en cuanto a detección temprana y otros esquemas que hay mucho más amplios. Entonces, hay muchísimos datos, muchísima investigación que nosotros estaríamos en la mejor disposición de, en caso de necesitar mucho más explicación, dudas, venir a presentarlo en cualquier momento, y todos esos documentos son públicos. Bien, pues muchas gracias. Y gracias, Héctor Juan Villarreal. Yo quiero nada más precisar, antes de avanzar, nosotros como diputados en la Cámara, el día de ayer tuvimos una reunión con el presidente de la República, y entonces no me dejarán mentir los compañeros que tenemos una instrucción, pero además lo entendemos, de que este Instituto Nacional de Salud del Bienestar es una necesidad en este país. Efectivamente, la salud en este país ha sido castigada financieramente y se refleja en la calidad de la atención, no de este año, ni de este sexenio, ni de 2 sexenios, o sea,
estamos hablando de años y años. Bueno, los que somos médicos y hemos visto transitar la devaluación en la atención en salud, somos testigos presenciales de cómo se ha ido disminuyendo cada vez más los insumos, los medicamentos, las herramientas para poder hacer el trabajo y poderle dar al paciente lo que requiere. De tal forma de que a mí me queda claro el día de hoy que sí se necesita un nuevo enfoque para la salud en este país, porque si seguíamos en la misma dirección en la que hemos transitado en los últimos 30 años, por decirme lo menos, efectivamente, no va a haber presupuesto que alcance, eso es clarísimo. Entonces, este nuevo modelo, que ni es tan nuevo, si no hay nada nuevo bajo el sol, decir, vamos a reforzar el primer nivel de atención, vamos a dedicarnos a hacer educación en salud, promoción de la salud, la protección específica, vamos a atender a reforzar el primer nivel de atención que en este país ha estado abandonadísima. Entonces, a mí me parece que en esa tesitura, en esa dirección, el INSABI viene a hacer la parte que nos puede dar la solución, no ahorita, algunas cosas van a ser a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Creo que es importante que lo entendamos y que veamos hasta dónde nos alcanza para hacer ahorita. A mí me parece que la otra cosa importante es comprometer a la gente, a la ciudadanía a cuidar su salud. No que la gente espere de que, a ver cuándo me enfermo porque voy a que me den mi aspirina o mi naproxen, no, es desde la educación en salud, desde la promoción con gente de la misma comunidad que se encargue también de hacer su trabajo. Y eso, bueno, los que alguna vez fuimos médicos familiares lo conocemos y sabemos que se puede. Entonces, a mí no me parece que sea ni un sueño guajiro, ni una utopía, ni que sea un proyecto fuera de la realidad. La verdad es que creo que se necesita y que además habría que ver efectivamente, exactamente, hacer un diagnóstico de precisión. No estamos partiendo de que en este país no hay salud, estamos partiendo de que ya hay médicos, ya hay enfermeras, ya hay hospitales, ya hay clínicas, o sea, hay personal para atender las necesidades en salud. Entonces, no estamos partiendo de cero, una. Dos, estamos partiendo de la necesidad de que se atienda a esos 20 millones de ciudadanos que no habían podido, en estos 15 años de la existencia del Seguro Popular, no pudieron ser incluidos en salud, ¿verdad? Ahora, me queda claro que no vas a hacer todo de una sola vez. Efectivamente, hay que hacer planeación. Y la planeación no es a corto plazo, es una planeación de progresividad, qué se puede hacer ahorita, qué se puede hacer a 3 años, a 6 años, etcétera, ¿verdad? Pero sí, lo importante es que nos quede claro que vamos caminando en la dirección correcta y que vamos implementando un nuevo modelo de salud que nos permita, en un momento dado, tener la suficiencia financiera para que los que ya vamos así como de bajada tengamos la oportunidad de ser atendidos en algún momento que necesitemos, que espero que se tarde, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? Aquí la diputada y un servidor luego. Adelante. Diputada Anita. Solo comentar, darle las gracias por la invitación y más aparte felicitar al Centro de Investigación de Especialidades Económicas. Ajá, ok, porque sí veo que traen el tema, pero creo que algo que no tocaron es sobre todo la parte de la nómina del sector salud y el cual está muy inflada, lo que es en todos los estados y aquí en la federación también.
Entonces es un punto que de hecho también nos deja en un estado de vulnerabilidad lo que es a la salud, porque el 90% del presupuesto lo absorbe precisamente la nómina y el 10% lo absorbe lo que son insumos, infraestructura y demás. Entonces, este punto creo que se debe analizar, que creo que es importante que para este tema debe de haber una reforma a lo que es la estructura financiera y poner candados sobre todo a los estados, porque los hay dentro en materia de Secretaría de Salud, los hay. Tenemos, por ejemplo, lo que es el FASA, capítulo 1000 para lo de salarios y demás, pero también tenemos el ramo 12. Entonces, si se incrementa lo que es el presupuesto para el ramo 12 e implementar programas de salud para los estados, entonces pondríamos un candado en el ramo, en FASA, y podríamos aumentar lo que es ese presupuesto en el ramo 12 para que así los programas puedan implementarse en los estados y por lo tanto la operatividad de la Secretaría de Salud estatales no puedan disponer de ese recurso y allí tendríamos un candado. Esa es mi participación, gracias. El diputado Víctor Güences. Gracias. Y luego el diputado Héctor Jaime. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer el uso de la palabra y hacer una pregunta. Cuando hablan de cofinanciamiento, se refieren al pago de los usuarios y si este pudiera ser diferenciado, este pago, para poder alcanzar pues una cobertura mejor. Diputado Héctor Jaime. Muchas gracias. Le agradezco mucho a don Alfonso Ramírez Cuellar esta reunión, obviamente al centro que hoy hace público este conocimiento, y me gustaría dividir mi participación en tres partes. La primera es señalar qué diferencia tan importante hay en el impacto presupuestal entre este estudio y el que había entregado el Centro de Finanzas Públicas de este Congreso, que parecía muy insuficiente, casi como con datos muy curiosos. Este estudio confirma lo que no se ocupa ni siquiera el estudio para saber, que la inversión en salud en México para la ciudad es muy baja. Tan baja es que la inversión pública es un poquito menos o a lo más el 51% del total del gasto en salud, gasto en atención médica. Entonces, cuando ya uno habla de que estamos por debajo de la mitad, como decía don Pablo, de Brasil, pues tenemos que hablar con datos más duros, con evidencia. De que falta más dinero, pues hay que ponerle más dinero. Y luego veríamos en dónde habría que ponerle más dinero. Pero lo que no podemos, se puede pensar en grande y hay que pensar en grande. O sea, sí vale la pena pensar en grande. O se puede pensar que en otros gobiernos se pensó en chiquito, pues que se piense en chiquito. Pero lo que no se vale es no pensar. Y no pensar con datos basados en la evidencia. De forma tal que, utilizando el mismo ejemplo, don Pablo, fíjese nomás qué tan eficiente ha sido el esfuerzo de las enfermeras, de los promotores, de los médicos de este México, que con menos de la mitad de la inversión de Brasil, tenemos el indicador que mide la salud en el mundo para todos los países, y se llama esperanza de vida al nacimiento, que combina las causas de mortalidad infantil contra el éxito. Y fíjese usted que la tasa de esperanza de vida en Brasil, gastando el doble, la esperanza de vida es de 72 años, comparado contra México, que es de 72.6 años. Que es como se mide, podemos hablar también de calidad, también los indicadores de Brasil son menores, pero son públicos. Es decir, ahorita podemos comparar con los datos que hay en el mundo, si un sistema está ahí. Con esto lo único que quiero decirle es que sí falta más dinero.
Pero también le quiero decir que no puede ser denostado el sistema de salud mexicano de tanto esfuerzo y de tanta gente, porque además es diferente salud que atención médica. Y por eso esta es la reforma constitucional, en donde ahora queremos obligar, no, debemos fortalecer el derecho a la protección de la salud. Y si un adulto decide estar obeso, que aunque tenga un servicio médico no va al ISSSTE o no va al Seguro Social, o si va y le da a los mexicanos si no se los toma, pues ya va a ser decisión de él, también el Estado mexicano, por eso se llama derecho a la protección de la salud, no es la derecho a la protección de la salud. Yo también creo que si habláramos de pensar de manera prudente, la reforma que está planteando en términos económicos, así como está, pues sin duda que es una reforma que no va a cumplir con la expectativa que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene y que nosotros tenemos, que mejore la atención médica en todos lados. Porque cuando uno habla de que hay 20 millones, a decir de Coneval, sin atención, y nomás voy a dar los datos gordos, en el informe oficial del IMSS hay 83 millones de afiliados. En el informe oficial del ISSSTE hay 13 millones de afiliados. La población abierta, 75 millones de afiliados. Ah, caray, como que las cuentas no cuadran, ya somos 180 millones de mexicanos. Sería muy bueno que el modelo, y no plantea por ningún lado, usted mencionaba el modelo chileno, que es un buen, o el costarricense, quien lleva el censo, nomás es una secretaría, la de Hacienda. Y con nombre y con apellido se determina en qué momento cruza de un sistema a otro, porque hay elementos adicionales que los servicios estatales de salud en este país han hecho una labor estupenda, con tan poco presupuesto, porque es el 2.6% del PIB. Si uno analiza médicos por 1,000 habitantes, número de camas por 10,000 habitantes, número de medicamentos por 10,000 habitantes, estamos por debajo de la media de cualquier país con el mismo nivel de ingreso. De forma tal que lo que tendríamos que estar considerando para que esto se vaya haciendo es ver si el sistema de atención médica de este país va a ser fortalecido tan solo con esta misma iniciativa. Y la respuesta es también obvia. Es obviamente que no, porque el sistema de protección social en salud, los servicios estatales de salud hoy tan denostados en el discurso, y que obviamente no pasa la prueba del añejo con los estándares internacionales de qué significa la salud de una población, y que no estamos tan mal como se ha querido señalar, con indicadores universales del que usted quiera, el que sí nos puede comparar contra cualquier país. Pues resulta, por ejemplo, que, y lo recibimos cuando fue la comparecencia en el informe pasado, pues más de 8 millones de mexicanos que tienen IMSS se iban a atender al Seguro Popular, o la insuficiencia administrativa para poder enviar el recurso de este impuesto, que no alcanza mucho, que es impuestos generales. Si alguien dejó de trabajar hoy en el IMSS durante 3 meses, ¿cómo pasa y se atiende en el siguiente sistema? Casi el 50% de las atenciones del ISSSTE se dan en otros sistemas y no en el ISSSTE, porque la infraestructura que tiene es muy baja y además están quebrados. Y los modelos de cómo se impacta en la atención primaria de la salud, también tan denostada, si el Seguro Social no hubiera puesto las medidas que puso para fortalecer las políticas generativas, no estaríamos en donde estamos. Concluyo en la primera parte. Sin duda que la salud del pueblo de México no está como se quiere hacer sentir. Segundo, que se necesita más dinero. Y voy al último punto de esta locución. ¿Realmente pensamos que pues arranquemos y ya después vemos de dónde? No estamos considerando factores que no están planteados aquí, y voy a decir cuáles. Uno se llama selección adversa. Si uno tomara un padecimiento grave, pensemos en trasplante de cadera, a propósito de los adultos mayores, y analizamos en qué institución se hacen, nos vamos a dar cuenta que hay selección adversa. ¿Sí? No un padecimiento que debe ser, que antes causaba la muerte de los adultos mayores, hoy no la causa. Y si analizamos en qué instituciones están haciendo, nos vamos a dar cuenta que son aquellas instituciones que hoy lo tienen cubierto. Y tenemos que estarlo haciendo. Y si hablamos de trasplantes renales, igualmente. Y si hablamos de insuficiencia renal, porque hoy la gente que nos ve en televisión, y todos nosotros conocemos hoy una insuficiencia renal, no importa qué sistema le pongamos, empecemos con los primeros 3 y el fondo de gastos catastróficos se quebra en 6 meses. Porque va a haber selección adversa. Entonces, yo sí creo y apelo a que debemos de ser
con mucha más evidencia el sistema de financiamiento. Hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Se quiere hacer el INSABI? Adelante. Eso no va a cambiar, porque no debe de ser metido en el discurso, el sistema de salud mexicano. Porque eso que está fragmentado, pues va a seguir fragmentado, es otra institución más, porque sigue estando el ISSSTE, sigue estando el IMSS. ¿Queremos hacer un cambio de veras solamente para el sistema de enfermedades? Bueno, pues entonces modifiquemos la ley de salud y démosle al gobierno la posibilidad de que la Secretaría de Salud tenga la posibilidad de atender eso que dice en la fracción, en el artículo 2 del artículo 3 de la Ley de Salud, que dice, y la Secretaría de Salud te podrá organizar, armonizar, generar, producir, menos con la Seguridad Social, la cual, por cierto, pues imagínense ustedes el ISSSTE con 21 seguros. Qué bueno que ustedes estuvo en aquella reforma, cuando se le impidió ya a las instituciones de seguridad social que tomaran dinero del Fondo de Salud para cubrir los otros fondos. Eso pasó con el ISSSTE y eso pasó con el IMSS. Entonces, esa medida sí nos podría dar una opción de que con impuestos, lo que alcance, al per cápita que alcance, vayamos planeando este verdadero sistema de atención primaria de la salud, si es que se plantea, porque hoy todo lo que se dice que puede ocurrir, pues yo tengo 49 años no solamente de médico, sino de estudioso de la administración de la salud pública. Es obvio que no va a ocurrir, es obvio que no va hacia donde pensamos ir, porque la Secretaría de Salud no va a ordenar ni va a pasar lo que está pasando con el primer sistema de salud. No hay que alertar esperanzas de lo que no se puede hacer. Lo hemos visto en los últimos días, lo vimos con los medicamentos contra el cáncer. Cuando alguien dice que vamos a dar todos los servicios, todos los medicamentos y en todos lados, eso es una gran mentira, no puede mentirse a la población. Debe haber mecanismos de atención primaria eficaces, como está haciendo con la atención primaria de salud, mecanismos de referencia y mecanismos donde la alta especialidad se haga. Tendríamos que pensar un poco más en estas decisiones y mientras tanto trabajar con profesionales, trabajar con gente que conoce este tipo de sistemas y vayamos ordenando de manera transitoria, de manera puntual. Pero pensar que concentrando tan solo los 70,000 millones más lo de FASA, pues obviamente que FASA no es el 90, era el 99%. Yo fui secretario de Salud antes de ser, yo fui médico del IMSS, médico del ISSSTE, médico de la Secretaría, subdirector, jefe de departamento en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, secretario de Salud. Pues por eso no había financiamiento ni había hospitales, porque FASA se gastaba todo en recursos humanos. Cero inversión, cero medicamentos, y la gente sí caía en pobreza. Ustedes analicen hoy, hablando de los datos de enero a junio, en este gobierno. 53 millones de mexicanos atendiéndose en el sistema de protección social en salud de los servicios estatales. ¿Cuánto se recaudó de cuotas en este mecanismo de cofinanciamiento que propone don Héctor? 800,000 pesos. 800,000 pesos. Y esta reforma no consideró lo que hoy se ingresa en los estados. Voy a dar el ejemplo solamente de Guanajuato. En la ley de ingresos de este año, por aquellos servicios no cubiertos por el Seguro Popular, pero cobrados a la población en costo del Seguro Popular, significan 48 millones de pesos. Porque este mecanismo de asignación por bandas nos da muchísima precisión, digo, 95% de certeza en las bandas, pero no lo suficiente para cuando la población requiere la atención médica. Don Héctor, yo no me queda más que felicitar y llamar a que estudiemos este tema más en serio, porque también me queda claro que la selección adversa se va a dar cuando, si las instituciones, Guanajuato es un pueblo que se recorre en carro en la zona industrial en hora y media, de lado a lado, y la zona del norte, la más aislada, donde están 7 municipios con pobreza extrema, se recorre en 2 horas, no mucho más. Y en más de 20 municipios no hay ISSSTE, y en más de 14 no hay IMSS, y donde hay ISSSTE, en algunos de ellos, hay 2 horas de médico contratado para el ISSSTE. Tengamos cuidado con el discurso, porque lo peor que le puede pasar a los mexicanos hoy es sufrir un descalabro pensando que van a recibir lo que puede no ser. Último tema. ¿Qué ha pasado con el discurso alrededor de este asunto?
Pensemos ahorita en niños como Juanito o como Pedro, que se han estado operando, por ejemplo, con organizaciones o instituciones de atención privada, porque no los puede cubrir todos cardiología. Hablo ahorita de manera muy concreta, por ejemplo, el Hospital ABC. Se operan de corazón, el sistema de protección social en salud paga la cuota que le pagaría al sistema público igual, con resultados impresionantes. Hablemos de FUCAM, tratamiento de cáncer de mama, que ha estado soportando muchísimas enfermas con cáncer de mama y que hoy se pretende, con el afán de que no sea privado porque hay corrupción, no se dé. Sería un grave error. México tiene hoy un sistema también privado con profesionales de la salud, que se ponga el precio que se pueda dar y aquel lugar donde no se pueda resolver, que haga este mecanismo de relaciones. Por último, es obvio que en finanzas el gobierno no va a tener el recurso suficiente para cubrir ni siquiera medio punto del PIB, por más que digamos. Porque hay que reconocerlo, hay que ayudarle al presidente, con lo que tenemos hagámoslo. Si al final la decisión va a ser tomada, bueno, pues si tiene la mayoría, pues la mitad más uno se soluciona el tema. Con la urgencia o con la imprudencia. Pero lo que no puede ocurrir es que en aquellos estados, y hablo específicamente del estado donde yo provengo, Guanajuato, en donde no puede decir que hay deuda y que deben, porque no debemos, que no son malos indicadores porque son los mejores del país, no se asigne el recurso per cápita. El único sistema unificado de salud que ha tenido este país se dio a partir del 2004, cuando no importa si fuera afiliado al IMSS, al ISSSTE o al Sistema de Protección Social de Salud, se da la misma cantidad de aportación solidaria estatal. Poca o mucha la que haya, pero igual. Y no intentar hacer lo que ocurría con ese gran desfase. Cuando yo recibí la Secretaría de Salud en septiembre del 2000, el per cápita en Guanajuato era de 300 y fracción de pesos y en Baja California de 7,000 para la misma población. Igual desfasamiento había en el IMSS, igual desfasamiento había en el ISSSTE. El Sistema Unificado de Salud se dio en México con la equidad financiera. Podríamos hablar, y sin duda que hay muchas áreas de oportunidad de atención médica, pero no solamente en la Secretaría de Salud como se ha querido hacer sentir. Si ahorita analizáramos el criterio básico de calidad en un país, hablando de hospitales aún de alta especialidad, se llama la certificación médica. Menos del 3% de nuestros hospitales tienen certificación de calidad. Y no porque no quieran, sino porque es tan poco el presupuesto que no pueden tener el número de médicos suficientes o la infraestructura o el equipamiento suficientes. No se puede exigir la certificación médica a un médico cuando el 20% de salario es para la certificación y las instituciones públicas no pagan para que la persona se eduque y se certifique. No perdamos lo único que ha hecho un sistema unificado de salud. Y si el INSABI lo quieren hacer porque algún gobernador tampoco le quiere poner ya dinero porque dice que le cuesta mucho, pues que lo maneje el INSABI, pero que dé al INSABI también la misma cápita que a otro que no tenga el INSABI y vamos a ver si es cierto que los resultados se dan como lo quieran dar. Pero mientras no controlen todo el sistema del modelo de atención de la salud para todo México, les auguro, y no va a tocar verlo con vida, que no va a ser posible. Es cuanto. Gracias, diputado Héctor Jaime Ramírez. ¿Había otra participación? Diputado Arturo Hernández. Gracias, presidenta. Pues reconocer y agradecer el interés del presidente de la Comisión de Presupuesto sobre este tema. Creo que es el punto central, el que en reiteradas ocasiones plantearon su preocupación los que intervinieron en las audiencias públicas sobre este asunto. Y a diferencia de la primera presentación, pues aquí ya la ponencia que hacen los compañeros del CIEP, pues es más fundamentada, me parece, y con base en datos crudos, ¿no? Sin embargo, esto sucederá, tendrá sus consecuencias, sabremos de discutir con más profundidad y más cotidianidad este asunto. Y pedirles pues a los invitados, Ramírez Cuellar, que vengan a exponernos sus puntos de vista en temas financieros, pues que analicen con mucho detalle el contenido de la iniciativa. Es un vuelco, es un cambio de régimen el que estamos impulsando y en salud no es la excepción.
El compañero Héctor dice que lleva más de 40 años, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Practicando en el ejercicio de sus cargos la medicina curativa, una medicina impuesta, ¿verdad? Por compañías extranjeras, por países extranjeros a nuestro país, que nunca nos ha venido bien y las consecuencias las estamos padeciendo actualmente. Esta iniciativa plantea el inicio, ¿verdad?, de una reforma a la salud orientada precisamente a adecuarla a nuestra realidad. En la iniciativa se plantea sobre todo darle un vuelco a la medicina preventiva y pone el tema de medicamentos asociados en el entendido, ¿verdad?, de que se pretende quitar esa etiqueta, esa marca que nos han impuesto, sobre todo las compañías farmacéuticas, de que a todo padecimiento va un medicamento de diferentes categorías, de diferentes precios, pero generalmente que impactan profundamente el presupuesto en salud y la economía del país. Esta situación hay que cambiarla, no va con nosotros, no va con nuestra economía, no va con nuestras realidades y no le conviene al país. Igualmente se pretende retomar lo que en un momento dado gobiernos recientes echaron a la borda, ¿no? Teníamos el compromiso de implementar la atención primaria a la salud, se le olvidó a los gobernantes este compromiso, se reorientó otra vez el sistema de salud hacia el tercer nivel, hacia la superespecialidad, hacia las medicinas extremadamente caras para resolver problemas de un cierto sector de la población. Y seguramente en la iniciativa habremos de incorporar algunas propuestas nuestras, seguramente habrá varias. Cuando menos yo insisto en que este modelo de salud no debe prolongar agonías, ¿verdad? Y ese modelo que prolonga agonías me parece que está sangrando tremendamente al país y está haciendo sufrir sin consideración a muchas personas. Yo creo que habremos de abonar en el sentido de una muerte digna y eso, digo, suena un poco rudo, pero impacta a la economía, ese tipo de orientaciones del sistema actual. Qué bueno que ya estamos en el tema nodal de esta iniciativa, invitar a los presidentes de estas comisiones a que pues escuchemos otras opiniones y sobre todo esperemos que en fecha próxima pues ya la Secretaría de Hacienda nos traiga su propuesta oficial. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Disculpe, es que estaba la diputada Lourdes Montes desde hace rato, luego sigue el diputado Daniel, luego Samuel y Víctor Mojica. Perdón. Sí. Muy buenas tardes a todos. Mi participación es muy concreta. Es una pregunta. ¿Sobre qué datos se tienen para el funcionamiento de los hospitales en México? En especial los que están en proceso de abrir. Específicamente el de Gómez Palacio, que ya tiene muchos años que está la infraestructura, pero falta su funcionamiento. En meses anteriores tuve una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Alcocer, y nuestro presidente nos visitó por la Laguna de Durango y fue muy específico en que se iba a echar a andar ese hospital general, que como lo comento ya tiene muchos años con la infraestructura. Entonces mi pregunta es esa, ¿sí? ¿Qué datos tienen sobre ese funcionamiento? Y también que sería importante formular una pregunta en infraestructura de salud. Y como lo dijo el diputado Pablo Gómez, que más que el presupuesto, en números, sean proyectos. Porque cada que visitamos nuestro distrito, ¿sí?, nuestros municipios, es la inquietud de todos sobre el tema de salud, que en las clínicas rurales prácticamente hay mucho desabasto, tanto de medicamentos como material, incluso de médicos, que no hay, y es muy importante tener ese tema en cuenta. Gracias. Gracias, diputada. El diputado Daniel.
Muchas gracias. Primero agradecer al Centro de Estudios lo que nos presentaron, pero bien es cierto que hoy hablar del Centro de Salud, del sistema de salud, es hablar de una carga en el país. La pregunta muy concreta que yo tengo es lo siguiente. En el INSABI que lo que se propone es cambiar el sistema total, pero yo quisiera que nos traigan estudios al día de hoy cómo estamos, cómo se quiere atender lo que hace falta, porque tendríamos que hablar en el tema de infraestructura, personal, medicamentos, el tema de especialidad, el tema sindical, por ejemplo, cuánto aportarían los estados, cómo estaría en el tema, sobre todo el asunto laboral, y a qué vamos, porque el objetivo tenemos que hablar de proyectos, de propuestas, qué es lo que queremos lograr con eso, porque si hablamos de los 20 millones para atender, tendríamos una gran inversión, sobre todo en infraestructura pública, en los sistemas de salud, el tema de personal. Yo quisiera un estudio completo, integral, para que tengamos una decisión correcta a lo que viene. ¿Es cuánto? Gracias. Diputado Samuel Gutiérrez. Ah, bueno, no está. Diputado Ortega. Es una lástima, bueno, en principio saludar el encuentro, agradecerle a la Asociación Civil la presentación, pero al mismo tiempo transmitir que es una lástima que la opinión sobre impacto presupuestal que presenta la Asociación Civil, que hoy nos acompaña, que hoy nos apoya, es solo eso, una opinión. Terminó el representante diciendo que un impacto, lo anoté, un impacto real, objetivo, para la implementación de la reforma en salud significaría algo más de 700,000 millones de pesos. 700,000 millones de pesos costaría la implementación y el inicio del esfuerzo de transformación. Me parece que de entrada estamos, antes, repito que es una lástima porque es una opinión, no tiene carácter vinculatorio. Ni siquiera el presidente, que es el promotor de la iniciativa, tuvo a bien presentar el impacto presupuestal de su propuesta. No lo hay. Para la mayoría de la Cámara ese no es problema, porque cuántas leyes hemos aprobado sin impacto presupuestal. En tribuna, ¿cuántas veces se ha denunciado que cómo vamos a aprobar una ley sin impacto presupuestal? Pues de nueva cuenta, hoy esta es solo una opinión. El artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que es el centro de estudios de la Cámara el que podría interpretar, la opinión del centro es la que podría interpretarse, que tendría carácter vinculatorio por el carácter exclusivo que la Constitución le da a la Cámara, el de la aprobación del presupuesto. En tercer lugar, compañeras diputados, invitados, creo que estamos de nueva cuenta, don Pablo y compañeros de Morena, ante una ley que va a sufrir una revisión de segunda vuelta y una revisión de tercera vuelta. ¿Cuántas leyes hemos aprobado contundentemente por la mayoría? Son recurridas, la Corte les da la razón y luego otra vez hay que discutirlas en la Cámara, tapando los hoyos, las insuficiencias jurídicas, lo que denominan algunos las triquiñuelas jurídicas
para evitar una voluntad política. La presidenta de la Comisión de Salud lo dijo literalmente ahorita, hace unos minutos. Nos vimos con el presidente y él dio la orden. Difiero. Retiro pues lo dicho para no interrumpir lo fundamental. Retiro lo dicho. Gracias. No sé si esté grabado, pero bueno, no nos metamos en ese tema. Gracias. La pregunta, ¿el fondo de gastos catastróficos de quién es? ¿De quién es? Son aportaciones de los derechohabientes del Seguro Popular, de las aportaciones de los estados y de la Federación. Y hoy de un plumazo se pretende expropiar, nacionalizar, llámesele como quiera, y dedicarse a basificar doctores, enfermeras, meterlos al gasto. ¿Cuántos derechohabientes irán a recurrir al amparo? Porque finalmente ellos fueron conminados a hacer sus aportaciones a ese fondo para tener derecho a un catálogo de enfermedades especiales que el sistema de salud no puede atender y que el fondo de gastos catastróficos, en la medida que crece, aumenta el catálogo de atención subrogada. Cuando un niño o una mujer que no es atendida en el sistema común de salud y va a los centros de especialización, la atienden, pero ¿saben qué hacen los centros de especialización? Le cobran. ¿Y saben de dónde se cobra? Del fondo de gastos catastróficos. Compañeros, antes del 8 de septiembre recibiremos el paquete económico. El debate está, ¿qué paquete económico vamos a recibir? La opinión, solo opinión del centro, de la Asociación Civil, son más de 700,000 millones para la implementación. El debate del paquete es, ¿vamos a recibir un presupuesto recortado al del 2019? Menos de los 5,600,000 millones de pesos. El propio secretario de Hacienda dice que no alcanzaremos a cubrir lo presupuestado. La caída del precio del petróleo, la caída de la economía, la caída de la recaudación fiscal, en fin. No se va a completar el gasto del 2019. Y algunos sugieren que el presupuesto del 2020 debe de ser recortado, reconocer la realidad y recortarlo. Y don Pablo y compañeros de Morena, ustedes saben que sería un crimen para este país y para sus necesidades presentar un presupuesto por debajo del 2019. Y un crimen con agravantes seguir aplicando el subejercicio por incapacidad o la mal concebida austeridad frente a las necesidades y frente a las reformas urgentes y ordenadas como esta del nuevo instituto. Nosotros creemos que el presupuesto debe ser un presupuesto como el presidente de la Comisión de Presupuesto ha planteado, arriba de los 6 billones de pesos, los 6,200, los 6,300. ¿Quién de ustedes se dio cuenta que antier se publicó la convocatoria de la Secretaría de Hacienda para contratar en deuda 220,000 millones de pesos? Inusual la cantidad, Inusual, Pablo, inusual. No, inusual, ese monto de 220,000 millones de pesos, ¿desde cuándo en México no lo veíamos? Desde la crisis de Zedillo. Demuéstramelo, Pablo. De acuerdo, 220,000 millones de pesos. ¿Para qué son? ¿Para financiar el 19 que no se va a poder completar o para empezar a plantear el presupuesto del 2020?
porque ya el presidente ordenó también que no va a haber aumento, porcentaje, aumento fiscal y nuevos impuestos, quizás el de la plataforma digital. ¿Y lo demás de dónde? La austeridad, el combate a la corrupción, compañeros, es absurdo, es absurdo. Cuando se dice aquí, es que este es un plan que tiene etapas inicial, mediano plazo, largo plazo, ¿y quién las tiene? Están en el Plan Nacional de Desarrollo, compañeras de Morena, ahí están las etapas. En la Constitución, ¿qué es eso? La planeación, los objetivos, las metas, los indicadores del corto, mediano y largo plazo de este programa y de otros, ¿dónde están? ¿En el Plan Nacional de Desarrollo que aprobaron? No, no están ahí. Y entonces, termino. Recibiremos las corridas financieras, actuariales, en los próximos días de todos los programas estratégicos y verán la cantidad de dinero que se requiere. Creo, compañeros de Morena, que deberíamos ser prudentes, dar pasos seguros para enfrentar los problemas y no comprometernos en una carrera que no vamos a ganar y que solo nos va a desgastar y va a complicar las cosas. Esta es una decisión que le corresponde a la mayoría tomarla. Confiemos en su responsabilidad frente a las alertas que esta reunión y muchas siguen poniéndose en la mesa de tomar este tipo de decisiones impulsadas por un discurso político, ideológico, electoral, que puede ser grave para el país. Eso es todo. Gracias, diputado. Creo que con esta participación concluiríamos las participaciones de todos y cada uno de nosotros. Sí. El diputado. Que la discusión del proyecto que envíe el Ejecutivo a esta Cámara está por venir. En este momento no estamos discutiendo el presupuesto en su conjunto, ni la política económica. Por eso es que nosotros no daremos respuesta a lo que aquí se ha dicho sobre ese tema, pero no implica que no tengamos las respuestas. Gracias. Gracias, diputado Pablo Gómez. Bueno, yo nada más también quiero precisar que dentro del marco de la discusión de esta iniciativa de la creación del INSABI, la Comisión de Salud está a la espera de la opinión de la Secretaría de Hacienda. De hecho, dado que no llegó la opinión de la Secretaría de Hacienda el día de hoy, es que nosotros no hemos podido reunir la comisión para la dictaminación correspondiente. Entonces, las opiniones que faltan, en cuanto las recibamos, nosotros nos abocaremos a revisar el borrador puntualmente y la idea es que podamos avanzar, eso sí, pero no avanzar a la mexicana, avanzar con datos duros, avanzar con un techo financiero coherente y congruente y que nos dé la certeza de que vamos por el camino correcto. Diputado Héctor Jaime. Yo más quisiera agradecer a don Alfonso Ramírez Cuellar y a usted, presidente, esta reunión, pero también llamar un poco la atención, presidenta, a las formas y a los modos para convocarnos, porque yo entiendo que en la Comisión de Salud hemos sido muy afables para que se maneje un chat, pero cuando le decimos quién convoca la reunión, cuándo se va a hacer, pues ni usted ni la Secretaría Técnica de la Comisión nos convocan, por eso que mis compañeros hoy no estuvieron. Yo entiendo que usted convoque cuando tiene la reunión de Morena y puede estar usted aquí, pero considere que la mesa directiva somos más
Y sea más generosa, hay que hacer política amable, Presidenta. Por favor. Yo le invito a que sea más amable con nosotros. Le agradezco mucho. Bueno, yo creo que ya con la participación del diputado podemos dar sí, la participación de los diputados estaríamos ya concluyendo con esta y bueno, pues igual agradecer a los compañeros que nos están apoyando con este análisis y bueno, ya nada más le damos la palabra para las conclusiones finales de esta reunión. Gracias. Le agradezco mucho, diputada. Voy a ser bien breve. Salieron temas muy interesantes y de mucha profundidad. Como una especie de recapitulación, varios de los diputados plantearon, y me parece que muy pertinentemente, debe de quedar más claro cuál va a ser el rol de los estados. Y si usted se va a la iniciativa de ley y a una lectura, varios artículos se prestan para diagnósticos ambiguos. Entonces yo creo que habría que tener mucho trabajo por ahí. Ya la diputada hablaba de la cuestión de las nóminas, también hay que revisarlas, algo trae el estudio. Y la diputada también estuvo comentando la cuestión de la infraestructura, la diputada Montes. Ciertamente se necesita tratar de hacer un buen padrón de cuál es el estado actual de la infraestructura. Incluso ese es otro rol que pudiera tener el INSABI, porque en la medida que se esté hablando de integrar sistemas, se tendría que tener la foto completa. Como una recapitulación brevísima, a nosotros nos parece que aquí hay muchos elementos de urgencia. Yo creo que la iniciativa los toma de manera muy adecuada. Nos parece que una urgencia y atender poblaciones muy vulnerables con un piso básico, que creo que también usted era lo que comentaba, diputada Sánchez Galván, no está peleada con una planeación adecuada, con la idea de, más allá de cuando se vote la iniciativa, buscar una serie de transitorios que den luz y certeza. Yo creo que, insisto, con lo que comencé, esta es una reforma muy ambiciosa. Sin un diseño pertinente, sin asegurar las fuentes de financiamiento, sin cuidar los incentivos, ya se hablaba aquí de selección adversa, ya se hablaban de una serie de problemas. Es una legislatura que no se tiene que casar con una idea de implementación completa. Si ustedes dejan el diseño del sistema de salud pública que vamos a vivir en el siglo XXI, en términos de su contribución al Estado mexicano sería enorme. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a colaborar. Muy bien. Pues agradecerles a todos ustedes su asistencia, sobre todo al Centro de Investigaciones de Estudios Presupuestales, a su director Héctor Villarreal por haber tenido la disposición de realizar este estudio. Queríamos pues tener varias opiniones. El Centro de Finanzas Públicas presentó también un diagnóstico. Quisimos tener invitados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Economía, que estuvieron con nosotros presentes hace algunas semanas. Hoy nos hace el favor de presentar su análisis el CIEP, y como decía la diputada Miroslava, también hemos recurrido a la Secretaría de Hacienda para que nos presente su diagnóstico, y pues sobre todo saludar esta disposición que ha tenido la Comisión de Salud para no dictaminar de manera apresurada, sino esperar todas estas opiniones de tal manera que quede muy claro el periodo de transición que debe quedar plasmado en el dictamen definitivo que presentaremos a discusión al Pleno de los Diputados. Entonces,
Pues ya son muchas reuniones, yo creo que los que hemos estado al tanto y asistiendo a la mayoría, pues nos damos una idea más o menos de las nuevas responsabilidades de los estados, los que van a participar y los que no van a participar, de esta nueva estructura fiscal, sobre todo en materia de federalismo, particularmente el FASA, la regulación que tendrá el Fondo de Enfermedades Catastróficas y la inyección de recursos nuevos que la puesta en marcha de esta nueva política de salud, de la construcción de este nuevo sistema, pues nos obliga a definir para 2020, 2021 y los años subsiguientes, porque al final de cuentas lo que queremos hacer es realidad el derecho a la salud de todos los mexicanos. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, y muchas gracias al doctor Héctor Villarreal por su presencia. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la presentación del documento sobre las consideraciones de impacto presupuestario de la iniciativa de reformas en materia de salud por parte del CIEP, en el que informaron que el impacto presupuestal de la iniciativa superará el 3% del PIB, sin considerar, por supuesto, los costos laborales y una inminente transición epidemiológica. También le comento que en el desarrollo precisamente de este informe, los expertos consideraron que hay que tomar en cuenta la creación de políticas públicas precisamente para este cambio generacional, en el que afirman que México tiene una población adulta mayor en el que anualmente crece el 4%, por lo que hay que tomar este tipo de consideraciones también en el documento que se está analizando, principalmente sobre estas iniciativas en materia de salud. Finalmente, dijeron que dentro de las recomendaciones que está realizando este centro de investigación está en que la transición para estas reformas sean de 2 años para que se lleve a cabo esta transición de manera ordenada y por supuesto vean también la forma y los riesgos de operación, principalmente en la creación de nuevos institutos, el desabasto de medicamentos y por supuesto también dentro de la gente que labora en el sector salud. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.